Bienvenidos a un episodio más de Reacciones. Este es el episodio número 13 y es final de temporada. El episodio para esta ocasión se titula El amor es el cumplimiento de la ley. Y te invitamos a que puedas preparar tu emoji, preparar tu reacción para este episodio. Por supuesto, animamos también a nuestros líderes a seguir promoviendo la guía Sígueme en cada uno de nuestros grupos pequeños. Como es habitual, estamos memorizándonos el pasaje para esta semana, que en esta ocasión se encuentra en el libro de Romanos capítulo 13, versículo 8, y dice de la siguiente manera: No deban nada a nadie, sino ámense unos a otros, porque el que ama al prójimo cumple la ley. Así que, amigos, les invitamos a estar con nosotros todos los lunes en punto de las 7 p.m. a través de las plataformas digitales en Facebook y YouTube y también en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas. Es un privilegio darle la bienvenida al Pastor Roberto. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo estás? Contento una vez más de estar aquí en Reacciones. Cierre de temporada, se viene un episodio trepidante, lleno de aprendizajes y justamente vamos a estar reaccionando a través de la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios nos pide con tanta insistencia que amemos a los demás? ¿Cuál es el motivo que se encuentra de fondo por el cual Dios nos pide que nosotros podamos amar a nuestro prójimo? Así que déjenos sus comentarios en la caja de reacciones. Hay que ir preparando los emojis con tiempo para que al final, cuando preguntemos, ya todos estemos listos para participar. Tu emoji, recuerda. Y queremos sugerirte una estructura de estudio para este episodio que tiene 3 secciones. La primera sección, la ley de Dios y las relaciones. La segunda es la ley como expresión de amor. Y finalmente, en la tercera sección, veremos amar y cumplir. Esperamos entonces que juntos podamos disfrutar de esta secuencia de ideas y aprender juntos. Claro que sí. Bienvenidos una vez más. Comenzamos. En la primera parte de esta estructura hablamos de la ley de Dios y las relaciones. Y en el día sábado hablamos que la ley de Dios es la ley del amor porque refleja su carácter. Y de manera introductoria podríamos comentar una historia de un pastor que se encontraba en una junta y dialogaban respecto a si podrían tratar a un feligrés con compasión y alguien decía que no. Y eso es totalmente absurdo, porque justamente la compasión es parte de la expresión de amor hacia los demás. Y es necesario que comprendamos que al aplicar justamente la justicia que venimos dialogando durante estos episodios, tenemos que considerar la primera parte que es muy importante, el amor. Pastor Roberto. Que es el carácter de Dios reflejado precisamente, puesto en práctica. La ley describe esencialmente el carácter de Dios. Y eso nos lleva también a ver lo que tiene que ver con la ley de ese amor. La ley establece límites para convivir en armonía para con Dios y con los seres humanos. Entonces, esta ley moral establece las pautas que respetan nuestra libertad y la libertad de los que están a nuestro lado. Dios establece esos límites para que nosotros podamos vivir con felicidad. Así que la totalidad de la ley, no solamente puedo elegir algunos principios que a mí me gusten más, la totalidad de la ley refleja y se fundamenta en el amor divino. Por eso decimos que amor y ley son inseparables, ¿no, Pastor Carlitos? Sí, sin duda alguna. Y algo muy interesante que de alguna manera tú nos presentaste en el episodio pasado es esta sección que divide los 10 mandamientos. La primera sección que nos habla de una relación de las personas con Dios. Con Dios. Y la segunda sección de los últimos 6 mandamientos que nos habla de las relaciones interpersonales. Y justamente el cumplimiento de la ley es el amor. En esta dirección tenemos que comprender que el nombre de llamarse la ley del amor es porque en esta expresión Dios manifiesta lo que desea para nosotros. En un caso específico, Pastor Roberto, si hablamos de las reglas en casa, las reglas en casa son para que haya armonía, para que todos podamos convivir en santa paz y que podamos obviamente tener un hogar armonioso.
Así que en el contexto de la ley de Dios, muchos a veces llegan a tener como que el mal concepto de que el guardar las leyes de Dios es como algo imposible, como algo que no se puede lograr. Algo muy pesado. Ujú. Y fíjate que cuando hacemos esta transición a la segunda sección, Ujú. la ley como expresión de amor, ya hemos visto que la ley de Dios fundamenta las relaciones, establece los límites saludables. Ahora la ley como expresión. Dios defiende la ley. Dios precisamente está encargado de validar la ley porque para nuestra salvación había que morir. Eso mandaba la ley. Exactamente. Y Él murió. No pidió que muriera nadie más. Él murió para salvarnos. Él defiende la ley. Y cuando Dios defiende la ley, está defendiendo el amor. Porque el amor no es anarquía, el amor no es desorden, el amor no es casualidad, el amor es planeación, Amén. el amor es orden, el amor es estructura. Y bajo esos parámetros la ley da los principios para que podamos vivir felices. Los 10 mandamientos no son otra cosa sino las reglas del juego. Un juego que Dios quiere que disfrutemos, que nos divirtamos, que amemos, que podamos ser plenos y felices. La ley nos indica lo que es bueno y justo. Y en este contexto hablamos de la ley como santa porque Dios la instituyó, Dios es santo y espera que quienes guarden su ley también vivan en santidad. La ley es justa porque Dios nunca actuó de manera imparcial, siempre ha sido un juez justo. Y también es buena. ¿Por qué? Porque en el contexto de comprender la ley, Pastor Roberto, la ley nos lleva hacia Jesús. La paga del pecado es la muerte. Por ley merecíamos morir, pero Jesús murió por nosotros. Entonces la ley nos dirige hacia Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús tiene una relevancia? Y es lo que mencionábamos justamente ya al analizar el día martes, en la segunda parte de la segunda idea. Jesús es la revelación suprema del carácter divino. Guardamos la ley porque Dios nos ama. Es decir, es un resultado. La ley y la gracia. ¿Qué tiene que ver la ley y la gracia? Justamente la ley se tiene que aplicar. Es decir, se tiene que cumplir la ley. Pero ahí entra una palabra muy importante que es la gracia. Okay. ¿Cómo funge la gracia en la aplicación de la ley? La ley no tiene ningún problema. La ley es buena, la ley es justa, la santa. ley es santa. El problema somos nosotros, que la hemos malinterpretado, la hemos utilizado de mala manera. Y entonces Dios dice, bueno, la ley yo se las di para que ustedes me conocieran. A través de la ley nosotros podemos conocer a Dios. Pero como nosotros erramos en la interpretación, en el propósito de la ley, llegamos a desarrollar un concepto equivocado del carácter de Dios. Por eso era necesario que viniera Jesucristo a revelar más plenamente el carácter del Padre. Sí, es como una oportunidad para la gente. El escuchar a Jesús nos permite ver justamente que es la revelación, dice, del carácter supremo de nuestro Dios. Ahora, Jesús anuncia misericordia a las personas. ¿Para qué? Para que puedan acercarse. Es donde entra la gracia. Es decir, la ley se cumple, la ley es perfecta, pero Dios tiene un plan para que tú y yo podamos tener una aplicación justa de la ley en el sentido de no recibir, por así decir, un castigo. Claro. Por eso entra la gracia ahí en esa parte. Y la gracia también se manifiesta en la venida de Jesús porque es como esta segunda oportunidad. Sí. La expresión que usa Jeremías 31 me gusta, Pastor Roberto. Jeremías 31, 34 al final dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Y fíjate que en el Antiguo Testamento se tenía la creencia de que los dioses necesitaban ser apaciguados, eran iracundos, volubles, cambiaban de parecer de un instante a otro. Y entonces esa era la imagen que se tenía de los dioses. Muchas veces esa es la imagen que nosotros tenemos de Dios. Dios está molesto conmigo, Dios ya no me quiere, Dios me ha abandonado. Y entonces Jesús viene y nos recuerda, no, es todo lo contrario. Y Jesús vino para que nosotros pudiéramos conocerlo mejor y a través de su testimonio y de su vida, la gracia redentora para cada uno de nosotros. Claro de esa sí. manera, entonces, la ley encuentra su expresión como el amor. Y yo quiero recordarles aquí rápidamente, Pastor Carlitos, antes Sí. de que tú continúes, ¿por qué Dios
nos pide con tanta insistencia que amemos a los demás? ¿Por qué creen ustedes que Dios habla tanto de amen a su prójimo? Ámense los unos a los otros. En esto conocerán que son míos, que me pertenecen a mí, en que se amen los unos a los otros. ¿Por qué? Bueno, vamos a ir pensando en la respuesta a esta cuestión y llegar el momento en que vamos a reaccionar juntos con nuestros emojis. Pastor Carlitos. Llegamos a la tercera sección de esta idea para que podamos analizar, y es amar y cumplir. Y en el día miércoles hablábamos justamente de un concepto que tiene que ver con aligerar las cargas de los demás es cumplir la ley. Uh-huh. Y justamente hablamos aquí de que el amor es el cumplimiento de la ley. Sí. Y en Romanos, que justamente es donde se encuentra nuestra lectura del versículo de esta semana, nos menciona en el versículo 10, Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, dice, es el amor. Sin embargo, en esta generación también encontramos un desafío que tiene que ver con otro pasaje, Pastor Roberto, uh-huh, que nos habla de que por el aumento de la maldad el amor se iba a enfriar. Uh-huh. Y esto a veces lo usamos como un argumento para decir, bueno, es que esos tiempos han cambiado, es que expresar el amor ahora como que parece ya no ser tan fácil, ya no se puede confiar en cualquiera. Sin embargo, no solamente se refiere a la expresión, sino dice al cumplimiento de la ley. Ahora, aligerar la carga de los demás tiene que ver justamente con nuestras relaciones, porque uh-huh, no solo tiene que ver con patrones, con jefes, con líderes, tiene que ver también con asuntos emocionales. Uh-huh. Puede ser que yo te haya ocasionado una carga emocional, okay, y que tú estés cargando con ese trauma, con esa carga emocional y que aún no te hayas liberado. Entonces, uh-huh, aligerar las cargas de los demás es el cumplimiento de la ley. ¿En qué sentido? En que actuemos justamente. Y pensando un poquito, ¿no?, en el testimonio del antiguo Israel, cuando Dios promulga la ley, fue en el Sinaí. Uh-huh. Dios les había dicho, los voy a liberar de la esclavitud, los voy a sacar de esa tierra para que vivan en un nuevo hogar que yo les daré, van a vivir libres y van a ser felices. La ley entonces encuentra su máxima expresión o su momento importante después de la liberación. Dios aligeró la carga de Israel y lo lleva a vivir en la tierra prometida. En Deuteronomio también, que es la segunda promulgación de la ley, el concepto teológico que encontramos ahí desde la etimología de la palabra deuteros y nomos, la promulgación de la segunda ley o repetición de la ley, allí nosotros también volvemos a encontrar la relación que existe entre el sábado, el mandamiento del sábado, y la preocupación de Dios por la justicia y la liberación. Y yo puedo resumir este comentario en lo siguiente. El descanso, hablando del sábado, uh-huh, que es parte de los 10 mandamientos y el corazón de los 10 mandamientos, el descanso es evidencia de una obra de restauración. Hay descanso porque hubo restauración. Dios aligeró nuestras cargas. Y entonces lo que Él espera es que si Él aligeró nuestras cargas, que nosotros ayudemos a los demás a que sus cargas puedan ser aligeradas. Eso es cumplir la ley. Uh-huh. Sin duda alguna. Y aquí también, Pastor Roberto, encontramos un concepto muy importante, amar al prójimo como a ti mismo. Y esto es algo que es muy real, porque cuando tú te preocupas por atenderte a ti, lo haces con mucha delicadeza, uh-huh, lo haces con mucho ahínco, con mucho esfuerzo. Y el Señor nos está ya llevando a esta reflexión. Es decir, si tú te amas, si tú te cuidas, si tú te proteges, si tú te atiendes, entonces, ¿cómo vas a poder amar a tu prójimo de esa misma manera? Es uh-huh, decir, sin importar la condición, solo que este es el factor que a veces nos complica de manera personal, porque nos tenemos que despojarnos de un poco de nuestro egoísmo, un poco de nuestro orgullo, para poder amar al prójimo como a nosotros mismos. Y es esta bondad que Dios nos pide que mostremos a todo el mundo por igual. Exactamente. No haciendo distinción. Lo que vimos ahí en el día jueves, por ejemplo, la epístola de Santiago 2, 1 al 9, hace mención de que en la iglesia podía estar habiendo un trato preferencial hacia ciertas personas que tenían una elevada posición económica y en cambio se trataba de manera un poco indiferente a los más necesitados. Entonces Dios nos dice, el amor se ejerce, se practica, se comparte a todos por igual, ¿no? Y resulta que puede estar sucediendo, ¿no?,
que a lo mejor nosotros decimos, bueno, es que yo sí amo, ¿no? Yo estoy haciendo el bien. Pero cuando ves en la práctica esta cuestión de menospreciar a otros, aún sin darnos cuenta, pues Es pecado. eso va en contra del propósito de Dios, y sí habría que analizar nuestra conducta, ver si está en armonía con las enseñanzas de nuestro Padre Celestial. El viernes hablamos entonces de los que trabajan por los afligidos. Cuando tú quieres ayudar de corazón a alguien, ¿cuál es la recompensa, Carlitos, que promete la Biblia? Habla allí acerca de recibir descanso. Ujú. ¿Cómo puedes recibir tu descanso al ayudar a otros? Bueno, algo muy interesante es que cuando tú ayudas a aligerar la carga de otra persona, la persona más bendecida eres tú. Ujú. Es decir, ¿por qué? Porque ya no va la carga sobre una sola persona, ya no va la carga sobre un solo ser, sino por eso se nos insta a llevar las cargas, dice, los unos a los otros, a soportar los unos a los otros. Porque cuando, y es físicamente aplicable, ¿no? Cuando tú vas cargando, por ejemplo, un costal, ¿no?, de pepinos, si tú lo llevas solo, la carga es pesada. Pero cuando entre dos toman la carga y la llevan juntos, es más ligera. Ahora, Desde luego. al final, ambos experimentan un descanso mutuo. ¿Por qué? La persona que ayudó y la persona que fue ayudada. Ahora, en el sentido espiritual, podemos ver personas con una carga muy difícil, con una carga bastante fuerte, y es aquí donde viene la expresión justamente del amor. Es decir, el amor es el cumplimiento de la ley que tenemos que comprender para que las cargas de todos los que nos rodean puedan ser aligeradas. Desde luego, sin duda alguna que al compartir nuestra carga con los demás y ayudar a otros, nos hacemos bien a nosotros mismos, nuestro carácter se va puliendo desde el objetivo que Dios tiene para nosotros, su propósito, verlo cumplido en cada uno de nosotros, que podamos amar. Entonces el amor en su dimensión más pura, más plena, es el cumplimiento de la ley, porque la ley es la ley del amor, la expresión del carácter de Dios. Ahora, pensando en esto, Carlitos, ya llegó el momento especial de compartir nuestros emojis y de reaccionar a la pregunta: ¿por qué Dios nos pide con tanta insistencia que amemos a los demás? Ve preparando tu emoji. Yo quiero compartirles a cada uno de ustedes, amigos que nos sintonizan, que ven reacciones cada lunes. Yo voy a reaccionar con este emoji de la crucecita. La cruz. ¿Por qué la cruz? Porque esa es la máxima expresión de amor. No hay otro lugar. Amén. Allí fue donde Jesús se sacrificó por nosotros. No tenía que hacerlo, lo hizo. ¿Por qué? Por amor. Y entonces, ¿por qué Él quiere que yo ame a los demás? Porque Él amó primero. Amén. Desde esa reflexión, entonces yo comparto con cada uno de ustedes, amigos. Y tú, Pastor Carlitos, ¿cuál es el emoji que has elegido para reaccionar a esta pregunta? Gracias, Pastor Roberto, qué bonita reflexión. Bueno, yo elegí algo muy sencillo, un caminito. Un caminito en el que todos tenemos la oportunidad de direccionarnos y elegimos seguirlo o no. Ese camino a veces no sabemos cómo es, hay incertidumbre, pero sin duda alguna la promesa de llegar al final de ese camino es de esperanza, es de salvación. Y si nosotros nos atrevemos a caminar por ese camino, que a veces sin duda es estrecho, es angosto, tendrá un buen final, porque muchas veces no caminamos por el camino que Dios nos presenta porque tenemos el desafío del orgullo, porque quienes están de paso en ese camino tal vez no nos agradan, porque quienes están tal vez en el camino que vamos a recorrer son personas que nos han herido. Pero es posible, yo lo creo en el nombre de Dios, poder amar a todos y que el cumplimiento de la ley sea ese amor que es Dios en nosotros. De acuerdo, sin duda alguna que es un objetivo noble, difícil de alcanzar, pero con la ayuda de Dios podremos hacerlo. Así que, amigos, ¿cuál es el emoji que ustedes han colocado allí en los comentarios? Explíquenos por qué, cuál es su reflexión a esta pregunta, y tendremos un equipo allí preparado para dialogar con ustedes y responder a cada uno de sus saludos y comentarios. El amor es el cumplimiento de la ley. Amén. Yo creo que esa declaración sintetiza los 13 episodios que hemos navegado. Un Dios emocional, un Dios emotivo, un Dios que ama, un Dios que se preocupa por nuestras necesidades, un Dios que es poderoso, pero que no puede hacer todo porque Él mismo se autolimita
para permitir que se desarrolle el gran conflicto. Bueno, ¿cuántas cosas hemos aprendido estos 3 meses, Carlitos? Sin duda hemos sido muy bendecidos, Pastor Roberto, y por supuesto que agradecemos a Dios por cada oportunidad en estos episodios y también el seguimiento de cada uno de nuestros líderes a la distancia, que no se perdieron cada uno de los episodios y les agradecemos por haber estado con nosotros en esta temporada y también les invitamos a prepararse porque viene una nueva temporada, Pastor Que Roberto. nos acompañen en los siguientes episodios porque estaremos hablando igual de temas muy interesantes que tienen que ver con simbolismos, llámese de profecías, Interpretación bíblica. hermenéutica, interpretación, conceptos bien profundos que junto con ustedes intentaremos ir desmenuzando de una manera afable y sencilla, dinámica en estos episodios de Reacciones. Claro que sí, no olvides seguirnos todos los lunes en punto de las 7 p.m. a través de las plataformas digitales en Facebook y YouTube como Asociación Norte de Chiapas. ¿Y dónde más? Y en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas. Ya lo saben, no hay pretexto para perderse Reacciones. Si no tuviste la oportunidad de verlo en vivo, entonces puedes verlo de manera diferida en cualquier otro día. Pero acompáñanos, déjanos tus comentarios y comparte con todos. Esto ha sido la temporada de Reacciones, Amor y Justicia. Los grupos pequeños son para orar y estudiar constantemente la verdad. Para Jesús muchas vidas ganar y con gozo su venida recordar. Yo quiero ser un miembro involucrado, crecer como Jesús junto a mis hermanos, prepararme cabalmente